Vamos a arrancar así porque son dos personas que están trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con las actividades de protesta del día de hoy, esta jornada de protesta del sector universitario. Lo hemos cubierto ayer con la presencia de profesores y luego de alumnos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con dos autoridades. En primer término está con nosotros Marcelo Alonso, decano del club. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, gracias por venir. Muchas gracias. Y está con nosotros también Facundo Villalba, quien es consejero superior del club. También muchas gracias. Muchas gracias, Sony. Bueno, ayer nosotros venimos cubriendo el tema desde hace rato, en realidad, porque esto es como la crónica de una crisis anunciada, ¿no? La novedad puede llegar a ser la profundización de la crisis universitaria, pero en verdad ya lo veníamos viendo desde la instalación de este gobierno, que no había mucha voluntad de hacer eje en la educación pública en el gobierno Macri. ¿Cuál es la situación hoy en día de la universidad y sobre todo del centro regional del Comahue aquí en Bariloche? Bien, yo también he estado viniendo seguido aquí para explicar distintos aspectos de esto. La situación actual es que hay una deuda del gobierno nacional con las universidades en cuanto a partidas de funcionamiento, partidas de dinero para funcionar, que incluyen el pago de servicios, el pago de equipamiento, la posibilidad de hacer las salidas de campo, los prácticos de los estudiantes, las becas, la compra de materiales e insumos para funcionar. Y por otro lado hay un conflicto docente que se extiende ya desde el inicio del cuatrimestre, que tiene que ver con ofertas que hace el gobierno luego de haber sido obligado a llamar a reuniones paritarias que no conforman para nada a los trabajadores y trabajadoras docentes, porque están por debajo de la inflación. Sí, las informaciones que surgían ayer a la tarde después de una reunión de autoridades universitarias de todo el país con gente del Poder Ejecutivo hablaban que insistían en una corrección salarial rondando el 15%. El martes, en algún momento del martes, porque iba a ser en la mañana y parece que fue en la tarde, el presidente se juntó con algunos rectores de 25 universidades, en donde dicen los partes de prensa, les planteó lo duro de la situación nacional, y les planteó también que uno de los conflictos, que era el techo del 15% para las negociaciones salariales, ya no existía. Ajá. El día siguiente el ministro de Educación ofrece un 15%. O sea, ofreció lo que no existía. Lo que ya no era un problema. Más alguna suma fija no remunerativas, estos parches que se le hacen al sueldo, que después desbalancean y destrozan la cuestión con las obras sociales, con los aportes jubilatorios, claro, con lo que debería ser la carrera docente y sus distintos nomencladores, ¿no? Entonces esto fue rechazado. O sea que los gremios docentes, los distintos gremios docentes, tanto los de CONADU como CONADU Histórica, siguen en paro. Creo que mañana hay una nueva reunión en donde parece que no se mueve mucho de este eje 15, llegará a un 20. Sí, que hoy con la corrida bancaria del día de hoy ya la inflación a fin de año va a estar llegando arriba del 40%. Exactamente. Esto por un lado. Por otro lado, ha habido, además del retraso en las partidas presupuestarias para funcionamiento de las universidades, otros avances, ¿sí? Al principio de año, mediante un decreto, se retiraron 3.000 millones de pesos del presupuesto universitario, que eran principalmente para desarrollo, para construcción de infraestructura y terminar obras de las distintas universidades. Y como el gobierno dijo que este año no iba a haber desarrollo de infraestructura, retiró ese fondo. Pero no todos los 3.000 millones de pesos eran para obras, claro, eran para otras cosas también, y tal vez reparaciones, ampliaciones, obras que ya venían en curso también vieron retrasado o no se pudieron hacer por este recorte, que como además está consagrado en la ley de leyes, en el presupuesto debería ser devuelto en algún momento. Y otras cuestiones que tienen que ver con el avance sobre la autonomía universitaria. Nosotros creemos, como por ejemplo cambiar el tema de las
auditorías internas que debe tener la universidad, de quién dependen y quién nombra a los auditores. Son bueno, la destrucción del sistema de ciencia y técnica a través de reducir ingresos en CONICET, reducir los montos de los subsidios, atrasar el nombramiento de la gente para ingreso a carrera, lo que pasa con los institutos de bipertenencia que no están recibiendo fondos para funcionar. Los institutos son los que están entre universidades y CONICET. Es decir, que es en toda la línea. Claro. El conflicto supera muchísimo la cuestión meramente salarial, digamos. Este es apenas un renglón del conflicto. Después hay hay un ahorcamiento tal que hace muy difícil. ¿Cómo te arreglás vos para que pueda funcionar aquello que está bajo tu órbita? Es muy difícil, porque la universidad necesita proveedores, servicio de limpieza, servicio de seguridad, luz, gas, agua, alquiler de locaciones, alquiler de transporte para la salida de campo, los implementos que sirven para bueno, como las partidas están llegando tarde, uno cuando puede pagar esto ya lo paga más caro, lo paga con mora, o en realidad uno puede, con los fondos propios que tiene la universidad o haciendo algún tipo de manejo de las partidas, ir cubriendo esto, porque en la punta de todo esto muchas veces hay trabajadores, por ejemplo las empresas de limpieza o seguridad que no son la de limpieza, que muchas veces son cooperativas. Aquí en el CRUB, sin ir más lejos, es una pequeña empresa, una pyme que tiene que hacer malabares para poder mantener a los trabajadores, y nosotros, como podemos, hacemos adelantos, hacemos algún tipo de ayuda, pero no puede recaer sobre o el trabajador docente o no docente, sobre el laburante que va a prestar servicios a la universidad, sobre los estudiantes, el peso de la crisis. Entonces, como la universidad cuenta con partidas que puede ir moviendo de un lado a otro con cuidado y siempre devolviendo, una noticia de esta semana fue: no se llamaría a convocatoria a los proyectos de investigación que terminan este año en la universidad hasta que no se aclare el panorama. Sí, la Universidad del Comahue tiene cerca de 250 proyectos de investigación, no todos terminan este año, pero esto significa que el dinero que iba a utilizarse para renovar proyectos, para que hubiera nuevos, para que se pudiera seguir trabajando en resolver problemas, va a quedar pospuesto hasta saber si nos alcanza para la luz. Ese es el punto. Uno hace lo que puede, pero a veces ya no hay respuesta, ¿no? Corriéndonos de este tema presupuestario y demás, que indudablemente es central, quería conversar un poco con vos al respecto de cuestiones de carácter político. Cuando yo arrancaba la nota decía que uno lo veía venir esto, en el sentido de las manifestaciones recurrentes de los distintos funcionarios del gobierno nacional y también de algunos de gobiernos provinciales, al respecto de la falta de importancia que para ellos tienen las universidades públicas. Inclusive altos funcionarios del gobierno, por ejemplo la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, apareció en un video diciendo: todo el mundo sabe que los pobres no llegan a la universidad, cuál es el sentido de que haya tantas universidades. El presidente lo dijo también: ¿qué es esto de tantas universidades públicas por ahí? Para nosotros, a ver, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo tengo 2 hijos, uno de ellos tiene 16, el otro tiene 12, y verdaderamente una de las cuestiones que me gustó de vivir en Bariloche hace 20 años cuando vine es que había un centro regional universitario, o sea que mis pibes podían estudiar en San Carlos de Bariloche sin necesidad de tener que sufrir un desarraigo, que irse, cosa que siguió pasando durante un tiempo. Después, cuando se abrió Río Negro, todavía mejor oferta. ¿Pensás que hay una política desde el Poder Ejecutivo destinada a achicar o en todo caso a liquidar la universidad pública? Yo creo que algo hay. No queda claro cuál es el proyecto fino del gobierno, pero me parece que para el diseño de sociedad, de comunidad del gobierno, efectivamente sobran universidades, porque no todo el mundo debería poder acceder, los pobres, los que les cuesta más, los que tienen que laburar aunque no sean pobres, y entonces más vale que se adecúen, que se arreglen solas, o entonces si esto no cierra,
hay que ver qué pasa. Las universidades nacionales son creadas por ley nacional, son dotadas de presupuesto por el gobierno nacional, porque no son empresas y no son como universidades privadas que a través de del cobro de la cuota pueden financiarse, y es responsabilidad del Estado. Y además es un derecho el acceso a la educación pública y gratuita en este país. La primaria y la secundaria obligatorias, la universitaria libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no sea necesario, por lo menos la dispersión territorial de universidades a lo largo y ancho del país. Lo que quiere decir es que quien pueda estudiar será quien o viva en una ciudad grande donde hay universidades, o pueda viajar y mantenerse. Y esto reduce mucho la posibilidad de acceder. Y por otro lado, si no hubiera universidades en los pueblos, ciudades, si no hubiera esta dispersión y diversidad de carreras y de ofertas, es muy probable que mucha gente que vive en los barrios va a terminar viviendo en los barrios con empleos dignos, pero no los que ellos quisieran, con empleos de menor calidad o menor remuneración. La gobernadora Vidal dijo eso en un ámbito en donde mucha gente podía pensar como ella. Bueno, el Rotary Club, una reunión del Rotary Club. Sí, porque invitaríamos, ojalá que no escuche y no venga, pero sería bueno que se acercara, por ejemplo, a los actos de colación de nuestra unidad académica, en donde muchos pibes de los barrios, bueno, caemos en el lugar común, pero primera generación de universitario y todo eso, son enfermeros, son profesores, son licenciados, son acuicultores también, pueden seguir la carrera de ingeniería. Es como un efecto secundario que parecería que tiene que ver con que hay que cerrar los números y tener un menor déficit fiscal, y entonces resentimos todo lo que es la educación, especialmente la educación superior. Y esto, bueno, se ve aquí. La gente tiene que dejar de estudiar para ir a trabajar porque no puede bancarse más sola, o porque la familia no la puede ayudar más. Y esto es como un proyecto de país, ¿no? Volvemos a... Ayer nos contaba una alumna de la carrera de Historia del Comahue, ¿no? Sí, del Comahue. ¿Dan carrera de Historia ustedes? Sí, entonces era de ustedes. Porque tuvimos gente de las dos universidades que se habían terminado esas becas Progresar, porque al menos ella ya no las recibía más, y que entonces tuvo que intensificar su horario de trabajo, que antes trabajaba media jornada y que se le hacía cada vez más difícil, verdaderamente. Sí, aquí es cierto, por otro lado, que las universidades deberían tener una profunda autocrítica y también cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Los programas de becas que tenía el gobierno anterior eran varios y permitían a los estudiantes poder estudiar. No era que pudieran vivir con eso, pero ayudaban. Se fueron unificando o fueron desapareciendo varios de los programas de becas, y la novedad es que han quedado menos programas, pero la exigencia es mayor. Entonces menos estudiantes pueden tener ese estándar de cumplimiento como para poder seguir sosteniendo la beca. Pero la beca no es una beca que te permite vivir, sí, es una ayuda, con lo cual sí, hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando o contando con la ayuda de tu familia. Entonces es en el sentido de la meritocracia. Si vos te la mereces porque estudias mucho, además de trabajar, cuidar a tu viejo o a tu nene o lo que sea, si realmente te la mereces es porque sos de los más estudiosos y de esa manera podés sostener el rendimiento académico, entonces está bien. Pero esto reduce mucho el número de gente que puede sostener ese rendimiento. Y por otro lado, uno recibe beca de ayuda económica precisamente porque necesita esa ayuda económica, y a veces no tiene las condiciones como para poder sostener para poder aplicar esa beca. Claro, como si te dieran una beca, por ejemplo en el Instituto Balseiro las becas son totales, es un número reducido de estudiantes, y ellos están solo para eso, y el que no tiene rendimiento se tiene que ir.
Es otro modelo. Pero tienen resuelto... Es un modelo que existe hace muchos años. Exactamente, no lo estoy criticando. No, contrario. La beca te permite que vos tengas la cabeza metida dedicación exclusiva en el estudio todo el rato. Estas becas no son así, pero te exigen como si a vos te dieran media canasta familiar. Claro, te piden como si fuera el balseiro y la guita que te dan es mínima. Lo que quiero decir también es, porque una de las críticas a la universidad es, va mucha gente, no se recibe, va mucha gente, están años haciendo su carrera, bueno, a veces cuesta más o cuesta menos, pero la circunstancia también hace que capaz que uno deba trabajar o hacer otras cosas mientras estudia, y eso estira la carrera. Claro, tiene que ver con esto de la eficiencia de la universidad, que es otra gran discusión. El otro día, hace un mes o algo así, en el diario Río Negro, que es un amigo de la Universidad de la Universidad del Comahue, un columnista hacía este cálculo. La Universidad del Comahue ha recibido 2.100 millones de pesos en el año, se recibieron 400 tipos, cada estudiante de la universidad, cada graduado sale 160.000 pesos, algo así, dólares, no sé, así una cuenta me confunden las números. Totalmente tramposa, porque la universidad no solo da títulos, sí. Da títulos de grado, de posgrado, hace investigación, hace extensión, hace docencia, hace vinculación tecnológica, hace millones de cosas, y si vamos a hacer los cálculos bien, habría que meter todo esto y no hacer una cuentita verduleril, como dijimos el otro día, con todo respeto a los verduleros, de cantidad de gente que sale, cantidad de dinero que entra, y esa es todo el análisis. Sí, en realidad hay otra cuenta que anda dando vuelta por las redes sociales que creo que es bastante interesante, que dice: la universidad pública nos dio 4 Nobel. Sí, 5, ponele. O 5 Nobel, 5 premios Nobel. La universidad privada nos dio Macri. Digamos, ¿no? Durante los 90 hubo una intención muy fuerte del menemismo de proceder a un arancelamiento de las universidades. De hecho, algunas cuestiones en las universidades se llegaron a arancelar. ¿Vos pensás que este gobierno puede estar transitando este camino o directamente va a la liquidación de la universidad? Yo iba a decir una cosa que uno puede decir: este pibe es muy muy ingenuo. Efectivamente, en los 90, una de las universidades que aranceló, por ejemplo, fue la Universidad de Córdoba, pero con un arancel mínimo que sirvió para resolver algunas cuestiones. Lo comentó el otro día el entonces rector Jury, que dio una charla en el centro, en la biblioteca del Centro Atómico, en el salón de actos. Entonces era como que sí, arancelamos, pero en realidad no era significativo el ingreso de dinero, y lo hicieron de esa manera porque entonces reducían al mínimo la cantidad de gente que se quedaba afuera por no pagar el arancel. Pero la verdad que, ¿cuál sería un arancel que debería pagar un estudiante para poder bancar lo que el Estado no pone? Lo que no está poniendo. Sí, no, a ver, yo mi pensamiento es: si esto se motoriza desde el Poder Ejecutivo, seguramente el arancel elegido va a ser aquel que no pueda ser pagado por los pobres, de manera tal de que los pobres no ingresen a la universidad. O pueden ser... Yo iba con lo de ingenuo a esto. Una de las críticas mayores, ya te dejo, Facundo, a la Ley de Educación Superior del menemismo era que no prohibía taxativamente el arancelamiento. Claro. Una de las modificaciones que se hicieron a instancias de 2015 fue la última ley del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, fue una modificación de esa ley que prohibía taxativamente el arancelamiento de la educación superior. Esto no quiere decir que, mediante un decreto, como ya ha hecho este gobierno con otras cuestiones, esto vuelva lo saque, claro. Entonces, por un lado da miedo eso, porque es cierto, la gente dice, bueno, que paguen los que puedan y después con eso becamos a los que no pueden. Es bastante complicado. Sí, no suele funcionar ese tipo de esquemas. Sí, así que bueno, es el modelo argentino de educación superior totalmente gratuita. En realidad uno la pagamos todos, ¿sí? Quiere decir que uno no paga matrícula y no paga cuotas. Se repite en otros lugares del mundo, bueno, con otro tipo de sociedades. Entonces lo que hay que ver es cómo se podría hacer sustentable, porque tal vez una mejor formación de la población, una mayor capacitación en artes y oficios podría resultar en una sociedad mejor, ¿no? Sí, pasa que bueno, es un todo, porque hoy en día, por ejemplo, capacitar en artes y oficios en un modelo económico en el cual se denigra cualquier oficio, porque digamos, acá el único oficio que puede llegar a tener
que pueda ser interesante para este gobierno es el de financista. Si no estudias finanzas, no sé qué otra cosa conexa puede andar. Tiene que ver también con la crisis que está habiendo en las otras áreas de la educación, como las escuelas técnicas, que habían repuntado de alguna manera, tibiamente creo yo, pero habían repuntado y que finalmente ahora están siendo aniquiladas. Facundo, ¿cómo ves vos desde tu espacio en este gobierno de la universidad como consejero superior de la facultad? Bueno, un segundo para que me acomodo. Acomódense tranquilo, no hay problema. Yo creo que somos muy generosos si pensamos que hay un plan desde parte del gobierno orquestado hacia las universidades nacionales. Nosotros lo que venimos sintiendo, y esto lo digo en base a las declaraciones de los propios funcionarios del gobierno nacional, es que no saben bien qué hacer con la universidad pública. Hay un desconocimiento enorme de lo que significa la universidad pública para el desarrollo de una nación, y eso lo vemos en cómo se ejecutan los presupuestos, en cómo no se respeta la ley de paritarias y en cómo tampoco se respeta la ley de presupuesto educativo. Todo eso en conjunto es lo que está afectando hoy y generando esta crisis grande de las universidades nacionales. Hoy hay 57 universidades en todo el país donde están de paro los docentes universitarios. Eso como estudiantes nos afecta en primer grado. Hay muchas cátedras que no se están dictando, muchas clases que no se están dando. El segundo cuatrimestre prácticamente no arrancó. Prácticamente no arrancó en la mayoría de las universidades, y si bien hay muchos docentes que, pese a estar activo, por así decirlo, pese a estar protestando y van a las marchas, aún así dictan las clases. Dictan la clase y no firman. Y digamos, no firman, ¿no? Porque justamente nos comentaban algunos profesores ayer. Hay una vocación muy grande, por lo menos del CRUB, que hemos decidido en el último Consejo Directivo Abierto que se hizo en el Centro Cívico, de hacer todo lo posible para que no cierre el CRUB. Porque hoy la situación nacional apunta a que justamente cierren universidades. Y eso es lo que decía el decano hace un rato. Este ahogo financiero que se da y que afecta especialmente a las universidades de la periferia, lo vemos no solo acá con la Universidad del Comahue, con la Universidad de Río Negro, sino también, por ejemplo, en las universidades del conurbano, que eran justamente parte de un proyecto de universidades de acercar la universidad a los barrios, claro, y a las ciudades donde no había tanto acceso a la educación. No tengan que, como en mi época, viajar durante 3 horas desde Lanús hasta Ciudad Universitaria. Así tenemos. Después terminaban las clases a las 11 de la noche y si el profesor se demoraba un poquitito más, no tenías ni bondi para volver a tu casa, te quedabas boyando hasta las 3, 4 de la mañana en Constitución. Eso es lo que desalienta a que muchísimos estudiantes, que tal vez no tienen las mejores condiciones socioeconómicas, los desalienta a estudiar. Claro. Y a progresar y a desarrollarse socioeconómicamente. Entonces, nosotros la idea de hoy justamente es no encerrarnos en la universidad, sino salir a pedir por el presupuesto universitario y a pedir por las paritarias, a hacerlo afuera de la universidad. Por eso es la marcha federal de hoy, que creo que va a ser un éxito en todo el país. Invitamos a todos los vecinos de Bariloche a participar, justamente porque defender la universidad pública y gratuita es defender el desarrollo de una comunidad, es defender el desarrollo del país, y también es permitir que haya ascenso social en la Argentina. Si no hay universidades públicas, es muy difícil que el hijo de los trabajadores sea ingeniero, que el hijo de un albañil llegue a ser arquitecto, y eso es lo que van a destruir. No me meto a si hay un plan o no hay un plan, pero eso es lo que van a lograr. Entonces me parece importantísimo, como este gobierno en este momento le están dando mal todos los números y están buscando ajustar en donde sea y no les importa nada, me parece que es importantísimo mostrarnos para justamente demostrar que a la universidad pública la banca un montón de gente, no solamente la minoría, si querés el número, que está en la universidad, de alumnos y docentes. Por eso hoy invitamos a todo Bariloche a participar de la marcha. Arrancamos de temprano de 1 a 4, ¿no? Arrancaron con las clases públicas, nosotros las anunciamos en el día de ayer, y ahora 4:30, 5 arranca una marcha desde Onelli. Desde Onelli y Moreno vamos a ir pasando por Moreno, vamos a pasar por la Puerta del 1, bueno, ya no es más 1, de la parada de Moreno, y vamos a bajar hasta el centro. Van a pasar por acá por la puerta, seguro. El que quiera puede sumarse. Bárbaro. Y bueno, los invitamos a todos, porque justamente sin universidad no hay ni ascenso social ni desarrollo posible. Muchas gracias, Sony. Hay un mensaje que tal vez ustedes dice: la mercantilización de los alimentos, de la salud, de la educación son piezas clave del capitalismo. Mi jardín de infantes públicos, escuela primaria pública, secundario público, universidad pública, doctorado en Alemania público.
Si ponen arancelamiento, aunque sea mínimo, es el primer paso. Lo van a usar como estrategia para empomarnos otra vez. No hay plan en nada, hay ideología. Son títeres ineptos que se mueven con los hilos de quienes los manejan. Esos son los astutos. Ambos grupos comparten la misma ideología. Abrazos, dice Leo. Seguramente los abrazos son para ustedes. Hay algunos mensajes más que después me voy a encargar de pasártelos por privado, ¿vale? Bueno, yo les agradezco a ustedes por estar acá y desde ya nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la lucha de los estudiantes universitarios, de los profesores, de las autoridades y en defensa de la educación pública de punta a punta, porque todos nosotros los que estamos acá somos también hijos de la escuela pública, así que es importante esta defensa. Sí, de hecho hoy la actividad que hubo en el Cerro Catedral fue una actividad que la proponen y nos invitan a participar docentes de la escuela media, justamente el programa de esquí escolar. Claro. Nos prestan el espacio de esquí escolar en el Cerro Catedral, que es un lugar de mucha visibilización, porque justamente entienden, si bien ellos no tienen el mismo problema ni el mismo conflicto hoy que nosotros, recordemos que ellos responden o dependen del Ministerio de Educación Provincial, nosotros de Nación. Ellos entienden justamente esto que vos decís, que la educación es una, desde los jardines, que no tienen vacantes, hasta la universidad donde no dan clases. Igualmente están en conflicto también. Sí, están en conflicto, en un largo conflicto. Hubo paro el martes. Facundo, Marcelo, muchísimas gracias por su presencia acá. Los esperamos la semana que viene, si les parece bien, arreglamos después por afuera para que hagamos un balance un poco de la jornada y demás, como para que la gente cierre y sepa qué es lo que pasó. Estuvieron con nosotros Facundo Villalba, consejero superior del club, Marcelo Alonso, decano del club.